la clase pasada lo que llamamos integral de línea. Bien, simplemente a título de recordatorio, lo que vamos a suponer que f de z es una función compleja. Entonces es una función compleja y tenemos C, un contorno que vamos a identificar como z de t y que tiene su parte real y su parte imaginaria, donde t es un parámetro que puede ir desde un valor a hasta un valor b, siempre y cuando b sea mayor que a. ¿Está bien? T es un parámetro real, a y b son valores reales. Bien, ahora esta función f de z, ¿quién es? Tiene una componente u más una componente b, u más y b, parte real, parte imaginaria. Lo voy a escribir nuevamente indicando que u y b tienen dependencia con x e y, que era la manera que escribíamos las funciones complejas. Pero acá lo que vamos a plantear es que tanto x como y dependen del parámetro t. Entonces, si hago esa escritura, que la voy a hacer solamente una vez, es como pensar que x e y dependen de t. Y simplemente lo hago a los efectos de que quede perfectamente indicado. Entonces, planteado de esta manera, lo que uno va a hacer es que la integral a lo largo de c de esta función f de z, diferencial z, es de tal manera que si uno lo va reemplazando, uno podría pensar que este f de z en realidad va a ser f de z de t. ¿Está bien? ¿Y el diferencial de z quién es? ¿Quién sería el diferencial de z? Si z es z de t, la derivada de z con respecto a t va a ser z' de t, de tal forma que el diferencial de z lo voy a poder escribir como z' de t por diferencial de t. ¿Está bien? De tal manera que reemplazando este diferencial por la expresión que acabo de obtener, me va a quedar z' de t por diferencial de t. Y la integral ahora, que era a lo largo de c, pero como c era esta curva, que está parametrizada en t, esta integral va a ser en t desde el valor a hasta el valor b. ¿Está bien? Y me queda esta expresión. Acá que podemos ver, nuevamente, el diferencial z es lo que obtuve recién, y esta expresión en realidad es la composición de f de z de t. ¿Está bien? O sea que en esa composición yo voy a obtener la expresión que me va a permitir calcular esta integral. Esta integral que voy a remarcar y que en definitiva esta expresión es una integral de línea compleja.
¿Está bien? Porque la variable de dependencia en esta expresión es t, que seguramente la voy a poder resolver resolviendo la integral de su parte real por un lado y de su parte imaginaria por el otro lado. Esto es la expresión genérica de integral de línea. Esta expresión de integral de línea tiene algunas propiedades que vamos a, por lo menos, mencionar para que quede claro. Y vamos a plantear lo siguiente: una f de t y g de t, funciones complejas. Y vamos a suponer, además, por ejemplo, una A que pertenece al conjunto de los números complejos. De tal manera que la integral a lo largo de C de A por f de t diferencial de t es igual a A por la integral a lo largo de C de f de t diferencial de t. Simplemente, ¿esto qué es? Es dejar fuera del símbolo de la integral a la constante que no tiene dependencia, en este caso con el parámetro t. Otra propiedad, que la vamos a escribir para que quede claro, sería esta idea de la integral de una suma que será la integral de la función f de t diferencial t más la integral de g de t diferencial de t. Otra propiedad tiene que ver con lo siguiente. Supongamos que se hace una curva de tal manera que consta de una curva C1 que va desde alfa 1 hasta beta 1 y una C2 desde, llamémosle, alfa 2 hasta beta 2, con la particularidad de que beta 1 es igual a alfa 2. Entonces la integral a lo largo de C de f de t diferencial de t es igual a la integral a lo largo de C1 de f de t diferencial de t más la integral a lo largo de C2 de f de t diferencial de t. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la integral a lo largo de una curva la puedo pensar como la integral de una curva que esté contenida en esa curva original más la otra curva. ¿Bien? Eso por diferentes motivos, porque las curvas no necesariamente pueden ser únicas, sino que puede ser una curva compuesta por diferentes particiones. Y las otras dos propiedades que vamos a anotar acá son las siguientes. Una que tiene que ver con el módulo de la integral, que esa expresión en realidad es menor o igual que la integral de la curva, perdón, del módulo de f de z de t z' de t diferencial
Y la otra propiedad es que la integral a lo largo de C de f de t, exponencial de t, es igual a menos la integral de menos C f de t diferencial de t. Esta última tiene que ver con recordar quién es C. Si C es una curva, menos C es una curva en el sentido contrario, que tienen la misma traza pero son recorridas en diferente dirección. Por tanto, la integral a lo largo de C es lo mismo que la integral a lo largo de menos C, pero cambia de signo. O sea, si C es una curva orientada en sentido positivo, menos C es en sentido negativo. ¿Está bien? Eso se recuerda. Bien, esto como para redondear la idea que había quedado en la clase pasada sobre integral de línea. Bien, ¿alguna pregunta, duda de esto? Entonces vamos a borrar para avanzar con otros temas. Bien, lo que vamos a ver ahora es lo que se llama el teorema de Cauchy. El teorema de Cauchy tiene importancia porque va a dar pie al siguiente teorema que vamos a denominar teorema de Cauchy-Born, y que es como la clave para poder resolver integrales en variable compleja. Lo que vamos a plantear para enunciar el teorema de Cauchy es que C sea un contorno cerrado, simple y suave. Y vamos a plantear que f de z sea una función derivable en el interior y sobre C. Y además que f' de z sea continua. Entonces, dadas esas condiciones, el teorema plantea que la integral a lo largo de C de f de z diferencial z es igual a 0. Y lo que vamos a hacer es demostrar esta expresión de la siguiente manera. Lo que vamos a plantear primero es que f de z, como ya sabemos, es u de xy más ib de xy. Y el diferencial de z lo vamos a expresar como el diferencial de x más y diferencial de y.
De tal forma que esta expresión me va a quedar u de xi más ib de xi por el diferencial z, que es diferencial de x más y diferencial de y. Expresión que, si hago esta cuenta, va a resultar de la siguiente forma. ¿Qué me va a quedar? U por diferencial x. U por diferencial x más, ¿quién? U por i diferencial i. Pero voy a poner primero las expresiones, los términos que tienen solamente parte real. La otra que va a ser ib por i diferencial de i. O sea que me va a quedar que es igual, ¿cuánto? Menos b por diferencial de i. Más i por ¿quién? Me va a quedar u por diferencial i más b por diferencial de i. ¿Está bien? Esa es la expresión que me queda si es que no me he equivocado. Que si la vuelvo a escribir, la puedo pensar como u de x menos b de i más i, la integral de c, de quién? De b de x más u de i. Lo voy a escribir así por alguna razón, que ahora voy a tratar de ver cómo es. Bien, si me he equivocado, por favor, síganme. Bien, ¿qué vamos a hacer con esta expresión? Con esta expresión vamos a utilizar un teorema que ustedes ya conocen, que es el teorema de Green. El teorema de Green, del cálculo 2, ¿qué plantea? El teorema de Green plantea que hay una relación entre una integral de línea con una integral doble de superficie. De tal forma que la integral a lo largo de una curva C de P diferencial X más Q diferencial de Y es igual a una integral doble de la derivada de Q con respecto a X menos la derivada de P con respecto a Y por el diferencial de área. ¿Qué área? El área que está... Perdón, hago la aclaración. Esta integral de línea, donde C es un contorno cerrado y simple. Y D, ¿quién es D? Es el área encerrada por C. Entonces lo que me plantea el teorema de Green es que esta integral de línea de esta expresión se me convierte en una integral de superficie. Una integral de superficie a lo largo del área D. ¿Está bien? Y esa integral de superficie sería una integral doble. ¿Está bien? Ahora, para que tenga validez el teorema de Green, P y Q, que son funciones de X de Y, tienen que ser continuas. Y sus derivadas parciales también tienen que ser continuas. ¿Está bien? Entonces, bajo estas condiciones, lo que voy a hacer es,
aplicar el teorema de Green en estas dos expresiones complejas. Y lo puedo hacer ¿por qué? Porque U y B, que son la parte real de la función compleja, son derivables. ¿Por qué? Porque f de z es derivable, que es la condición que puse el teorema de Cauchy. Pero además, el teorema de Cauchy plantea que f' de z existe y que es continuo, lo cual significa que las derivadas parciales existen y son continuas. ¿Está bien? Puedo aplicar de esa manera el teorema de Green. Si hago esa aplicación a la expresión compleja que tenía, lo que me va a quedar es una integral doble ¿de quién? Si aplico el teorema de Green a esta expresión, ¿qué me va a quedar? La derivada de b con respecto a x menos la derivada de u con respecto a y. ¿Está bien eso? Y esto va a quedar por dx de y más y por la integral doble a lo largo de d de quién, de la derivada de u con respecto a x menos la derivada de b con respecto a y por dx y de y. ¿Está bien eso que hice? ¿Qué pasó? Allá, según que me integral de u, diferencial de x, menos b, diferencial de y. Blanco. Eso es la anterior. ¿Eso es un menos o es más? Ah, este es un menos. Si es que no me he equivocado, porque me sale de acá. Menos b, que sería y por y, me queda menos 1, b diferencial y. ¿Está bien? Pero acá el teorema es más, ¿no importa? Bueno, por eso revisemos. Si acá tengo menos b, sería el menos de q, sería menos b, o sea que acá me corresponde un signo menos. ¿Está bien? ¿Sí? Porque este signo menos está asociado a q. ¿Está bien? Bien. Vamos a ver si está bien lo que hicimos. Porque si está bien, significa que estos términos se deben anular. ¿Por qué? Porque bajo las condiciones iniciales del teorema, que la función era derivable, se deben cumplir las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Cuáles son las condiciones de Cauchy-Riemann? ¿Cómo? Las que estudiamos para el parcial. Que u de x igual a quién? Y la otra, u de y es menos u de y igual a u de x igual a b de y. O sea que esto se me debería hacer 0. ¿Está bien? Y u de y igual a menos b de x. Esto también se me hace 0. Por lo tanto, esta expresión efectivamente me da 0. Por lo tanto, la expresión del teorema de Cauchy que me planteaba que la integral a lo largo de C de f de z es igual a 0 bajo estas condiciones del enunciado del teorema. ¿Está bien? Bien. ¿Preguntas?
consulta? ¿Alguna duda? ¿Sí? Si no hay duda, vamos a borrar. Para avanzar un poquito más. Y lo que vamos a hacer ahora es enunciar lo siguiente, o el siguiente teorema, que es llamado teorema de Cauchy-Born. Lo vamos a usar. Y lo que hace este hombre Borsat sobre el teorema de Cauchy es decir que la condición que ponía Cauchy de que la función sea diferenciable y que su derivada fuera continua no era necesario y solo era sí útil afirmar que la función f de z fuera analítica. Entonces lo que plantea el teorema este de Cauchy-Born es que sea C un contorno simple cerrado y f de z analítica en el interior y sobre C, entonces la integral de f de z diferencial z a lo largo de C es igual a 0. Este teorema tiene la importancia siguiente. Primero, cuando se afirma de que la función sea analítica, lo que se está diciendo es que es una función que tiene derivada de enésimo orden. ¿Está bien? Y que son continuas todas esas derivadas. Y además que uno se independiza de enunciar la continuidad de cada una de esas derivadas. Y de tal forma de que la expresión simplemente es la misma, pero reafirmando la condición de función analítica. Este teorema, así como está presentado, solamente lo vamos a enunciar, no lo vamos a demostrar porque la demostración de este teorema requiere de conocimientos matemáticos que no tenemos a un curso de este nivel, como ser topología y otras herramientas. Por lo tanto, simplemente lo vamos a enunciar y vamos a hacer la aclaración que lo que nosotros vamos a usar fundamentalmente es este teorema de Cauchy-Born. O sea que la condición de ser analítica es lo que nos va a dar pie para hacer uso de este teorema. Bien. De este teorema de Cauchy-Born se desprende lo que en el apunte llamamos aplicaciones del teorema. Y a estas aplicaciones las vamos a describir de la siguiente manera. La primera aplicación que vamos a tener en cuenta es lo que se llama para dominios múltiplemente conexos. Dominios múltiplemente conexos. ¿Y qué es lo que vamos a intentar plantear con estos dominios múltiplemente conexos? Lo que vamos a hacer es pensar
una función que sea analítica en el interior de una curva C, analítica en el interior de la curva C, excepto, por ejemplo, en una cantidad finita de puntos. Y C es un contorno cerrado y suave. Y vamos a pensar también en una cantidad de contornos, por ejemplo C1, C2, de tal forma que esos contornos no se crucen entre sí, que no tengan puntos en común. De tal forma que me quede determinado una región entre esos contornos. Una región que puedo llamar, por ejemplo, R. De tal forma que con este contorno C, estos contornos C sub 1, C sub 2 o C sub J en general, que están representados en el plano complejo, si tenemos una función f de z que sea analítica en esta región R, entonces vamos a poder escribir que si f de z es analítica en R, entonces la integral a lo largo de C de f de z diferencial z va a ser igual a la sumatoria de las integrales a lo largo de los C sub j, con j que va desde 1 hasta n, de f de z diferencial z. ¿Se entiende, no? ¿Qué es lo que planteé? Una función que sea analítica en una región R, que está delimitada por contornos, un contorno C que incluye en su interior a contornos C1, C2, etc. ¿Está bien? Entonces la integral a lo largo de C es la sumatoria de la integral a lo largo de cada uno de estos C sub J. Fíjense que he puesto en este caso dos contornos interiores que incluyen en su interior a Z1, que es un punto donde la función no es analítica, y un Z2 donde la función no es analítica. ¿Está bien? Bien. ¿Qué vamos a hacer para mostrar esto? Simplemente vamos a intentar hacer el mismo dibujo de nuevo, vamos a ver si sale, donde este C, este C1 y este C2. Voy a hacer la demostración pensando en solamente dos contornos interiores, pero pensemos que puede haber n. ¿Está bien? Simplemente el análisis lo voy a hacer sobre dos contornos, pensando que cada uno de esos contornos interiores incluye una singularidad. Este contorno C está orientado positivamente, este contorno C1 también, y este contorno C2 también está orientado positivamente. Y voy a pensar un camino que voy a llamar L1, que une el contorno C con el C1
y un camino que voy a llamar L2 que une el contorno C2 con C. Recordemos que aquí está la región R que he llamado, en donde la función es analítica. ¿Y qué voy a hacer ahora? Voy a volver a hacer el dibujo, pero de la siguiente manera. ¿Qué hice? Intenté hacer de nuevo el dibujo, pero de alguna manera deformado. Donde he pensado en una curva beta, que está representada ahí, de tal forma que esa curva beta me deja afuera a las dos singularidades, a Z1 y Z2. Y he llamado a esa curva que tiene este sentido positivo, beta. Y lo he hecho de tal forma que a esta curva beta me la voy a pensar como que es esta curva C, que es L1, L2, que da vuelta por C2 en sentido contrario, sale por L2, entra a C1 por L1, lo recorre en sentido contrario y vuelve a tomar C. ¿Está bien? ¿Por qué eso? Porque en realidad lo que voy a escribir en base a lo que ya conozco del teorema de Cauchy-Born, que la integral a lo largo de esta beta de la función fz diferencial z, ¿cuánto vale? Vale 0. ¿Por qué? Porque en el interior de beta la función es analítica. Entonces responde a las condiciones del teorema de Cauchy-Born. Ahora, si a esta beta la pienso como la sucesión de tramos de curvas, voy a decir que la integral a lo largo de beta es igual a la integral a lo largo de C, de f de z diferencial z, más la integral a lo largo de L1 a L1 cuando ingreso a la curva C1 de f de z diferencial z, más la integral a lo largo de menos C1. ¿Por qué? Porque recorro en sentido opuesto a la curva, al contorno C1. Se ve eso, ¿no? C1 está orientado en sentido positivo y cuando ingreso lo recorro en sentido contrario. Menos la integral a lo largo de L1 de f de z diferencial z. ¿Por qué? Porque lo hago en el sentido contrario que lo hice recién. Recién fui en esta dirección y ahora lo hago en el otro sentido. Más la integral a lo largo de L2 de f de z diferencial z, más la integral a lo largo de menos C2 de f de z diferencial z, menos la integral a lo largo de L2 de f de z diferencial z. Si tomo en cuenta los signos de esta expresión, este término se me cancela con este y este término se me cancela con otro. De tal manera que la expresión que me queda es la integral a lo largo de C de f de z diferencial z
más la integral a lo largo de menos C1 de f de z diferencial z, más la integral a lo largo de menos C2 de f de z diferencial z, y todo eso está igualado a 0. Si todo eso está igualado a 0, puedo escribir que la integral a lo largo de c de f de z diferencial z es igual a menos la integral a lo largo de menos C1 de f de z diferencial z menos la integral a lo largo de menos C2 de f de z diferencial z. Y si uso las propiedades que enuncié recién, esas integrales pueden cambiar de signo si hago el recorrido en sentido contrario del contorno, de tal manera que esto me va a quedar integral a lo largo de C1 de f de z diferencial z más la integral a lo largo de C2 de f de z diferencial z. De tal forma que la integral a lo largo de c de f de z diferencial z es igual a la integral de f de z diferencial z a lo largo de C1 más la integral a lo largo de C2 de f de z diferencial z. Y esta expresión que hemos visto demostrado para dos contornos se puede generalizar y pensar en n contornos. Bien. A ver, vamos con el tiempo. Bueno. ¿Preguntas? ¿Alguna cuestión para hablar? Entonces vamos a plantear una segunda aplicación que también es de utilidad, que la vamos a llamar B. Esta aplicación es el principio de la independencia de la trayectoria. Principio de la independencia de la trayectoria o del camino. Y lo que se plantea acá es tener una función f de z que es analítica en D, donde D es un dominio conexo, o simplemente conexo sería, simple y conexo, y Z1 y Z2 puntos que pertenecen al dominio. Y vamos a agregar que
si C une a Z1 y Z2 y está incluido en D, entonces la integral a lo largo de Z1 y Z2 de f de z diferencial z es independiente de C. Bien, ¿qué estoy queriendo decir acá? Supongamos un dominio D en el plano complejo, un dominio D en donde f de z es analítica. Y si tenemos dos puntos, Z1 y Z2, y pensamos, nos imaginamos un contorno C como este, la integral es independiente de esa trayectoria y solo depende del estado inicial y final. O sea, hacer este contorno o hacer este contorno o este otro es lo mismo. Solo depende del punto inicial y final. Lo que no puedo es pensar un contorno que se salga de D. ¿Por qué? Porque solamente estoy asegurando que la función es analítica del contorno D. ¿Y esto cómo lo podemos ver? Y lo podemos ver de la siguiente forma. Supongamos que este es un C1 y que este es, este es un C2. En este sentido, ¿no? Si nos imaginamos un C, ¿qué podemos decir? Si el C que nos imaginamos es tal que es C1 recorrido en el mismo sentido más un C2 recorrido en sentido contrario. De tal forma que lo que podría decir es que la integral a lo largo de C de f de z diferencial z es igual a 0 por el teorema de Cauchy-Bonnet. ¿Por qué? Porque la función f de z es analítica en D. ¿Está bien eso? Bien. Pero C, ¿quién es? El recorrido C es tal que es C1 más menos C2. Y como eso está igualado a 0, la integral a la C1 de f de z diferencial z es igual a menos la integral a lo largo del menos C2 de f de z diferencial z. Por lo que es lo mismo, f de z diferencial z a lo largo de C1 igual la curva a lo largo del C2 de f de z diferencial z. Y si pensara en otras trayectorias, sería exactamente igual.
Bien. Y esto me permitiría pensar que esta integral se puede convertir en la integral, en una integral de f de z, diferencial z, desde z1 hasta z2. Bien, y esto me está expresando esta idea que dijimos recién de la independencia del camino. Como una segunda aplicación que se deriva del teorema de Cauchy-Bonson. Bien, por último vamos a agregar algo más y es lo siguiente. Vamos a suponer una f de z que sea analítica en D, donde D es un dominio y vamos a suponer que la derivada de f con respecto a z es igual a f de z. Y z0 y z1 puntos de D. Entonces, la integral de z0 a z1 de f de z diferencial z es igual a f de z0 menos f de z1. ¿Y esto qué es? Es una expresión que de alguna manera me está diciendo que la integral entre dos puntos de una función que es analítica en un dominio D, que demostramos recién que era independiente del camino, sino que dependía del punto inicial y final, es igual al valor de la primitiva en el punto inicial. Esto debe estar al revés, ¿no? Acá debe ser 1 y acá 0. Es igual al valor de la función de la primitiva en el punto final menos el valor de la primitiva en el punto inicial. ¿Está bien? Y esto es lo que se conoce como regla de Barrow y cálculo lineal. Bien, esto tiene posibilidad de ser aplicado en funciones que sean analíticas y directamente obtener de esa forma el resultado de una integral. Fíjense que f de z, la f minúscula, es analítica porque su primitiva también es analítica. ¿Sí? Y cuando uno habla de funciones analíticas, habla de funciones que son derivables de todos los órdenes. Bueno, no sé cómo estamos con la hora. Sobra. Bien. No sé si vale la pena hacer algún ejemplo o lo hacemos directamente, lo dejamos para después. Sí. Podemos resolver el ejercicio y